Hola, ¿qué tal, jóvenes? El día de hoy veremos la importancia del agua en los procesos biológicos. Todas las macromoléculas que constituyen la matriz estructural y funcional de la vida son estructuras muy complejas. Son estructuras gigantescas. Aquí podemos ver a la mioglobina. La mioglobina es una proteína. Recordemos que las proteínas están constituidas por unidades básicas de formación. Estas unidades básicas o bloques se denominan aminoácidos. Bueno, pues los aminoácidos en una proteína se encuentran unidos a través de enlaces de tipo covalente. Pero para que puedan tener lugar estos enrollamientos, que puedan tener lugar estas hélices, estos superenrollamientos en una estructura, en una macromolécula, tienen que intervenir enlaces de tipo no covalente. La mioglobina es una proteína que almacena oxígeno. Aquí tenemos otro ejemplo de otra macromolécula, el ADN. El ADN, bueno, es un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos están conformados también por bloques de construcción. Los bloques de construcción de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Los nucleótidos se encuentran unidos a través de enlaces covalentes, pero para que pueda tener lugar estos enrollamientos, se necesita de la intervención de enlaces de tipo no covalente. Existen muchos tipos de enlaces no covalentes, pero bueno, su importancia radica aquí en bioquímica. La importancia de los enlaces no covalentes radica en que pues son fuerzas débiles. Al ser fuerzas débiles se pueden romper y volver a formar fácilmente. Se dice que son de 10 a 100 veces más débiles que los enlaces covalentes. Pues bien, ahora vamos a ver la importancia del agua en la vida, en los procesos biológicos. Pues bien, los procesos químicos y físicos requieren del desplazamiento de moléculas para poder encontrarse, para intercambiar parejas continuamente en los procesos tan complicados del metabolismo y de la síntesis. Para ello, pues se necesita de un entorno líquido que permita esa movilidad molecular. ¿Quién es la sustancia adecuada para esta finalidad? Pues es el agua. Si comparamos al agua con otros compuestos de similar peso molecular, vemos que sus propiedades son muy distantes, son muy diferentes. Tiene elevados puntos de fusión y de ebullición, así como elevado calor de evaporación si lo comparamos con otros compuestos de similar peso molecular. ¿A qué se debe estas propiedades tan diferentes? Pues a su estructura química. Aquí ustedes pueden observar la estructura química del agua. El agua está constituida por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Y bueno, cada átomo de oxígeno está enlazado con un enlace sencillo con cada átomo de hidrógeno. Si hacemos la configuración electrónica del oxígeno, la cual es esta, podemos observar que un átomo de oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Recordemos la forma de una configuración electrónica. Una configuración electrónica se constituye por un coeficiente, que es el número grandote que está antes de cada letra. El coeficiente me indica el nivel de energía en el cual se ubican los electrones. Las letras me indican el tipo de orbital en el que está localizado el electrón. En este caso, pues podemos tener orbitales S, P, D o F. Y este número en rojo que tengo aquí, que debe de estar escrito a manera de superíndice, me indica el número de electrones que cabe en cada orbital. Así pues, tenemos que para el nivel de energía 2, en el nivel de energía 2 tenemos 6 electrones. Esos 6 electrones que se encuentran localizados en el último nivel de energía del oxígeno son los electrones que presentan mayor energía y por lo tanto son los que participan en la formación de enlaces químicos. Así pues, como pueden ver aquí este oxígeno que tiene 6 electrones para poder compartir con los demás y poder formar enlaces químicos, tiene aquí este oxígeno compartiendo un electrón con el electrón del hidrógeno. Los hidrógenos solamente tienen uno. Y aquí está compartiendo otro con este hidrógeno. Recordemos que cada 2 electrones escribimos una rayita para indicar el enlace químico. Entonces, como aquí está compartiendo un electrón y aquí otro electrón,
que recordemos que son 6 los que puede utilizar para formar enlaces químicos, pues aquí tenemos los otros 4 electrones. Recordando que los electrones tienen carga eléctrica negativa, pues el lado donde tiene dispuestos los electrones sin compartir tendrá una densidad negativa. O sea, del lado del oxígeno, la molécula del agua tiene una carga eléctrica negativa y del lado de los hidrógenos una densidad o carga positiva. ¿Por qué sucede esto? Porque el oxígeno es un átomo muy electrostático. Bueno, es más tiene mayor, electronegatividad que el hidrógeno. ¿Qué es la electronegatividad? Si recordamos de su curso de química, la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo para arrastrar a los electrones en un enlace químico, para atraerlos. Entonces, como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, pues los electrones de este enlace pues están más pegaditos acá al oxígeno. Por eso es que tiende a estar acá también más negativo que este lado. Y como el hidrógeno se queda desprovisto de su electrón, o más bien de los dos electrones del enlace, que son los electrones, tienen carga negativa, pues los hidrógenos se quedan con carga positiva. Es por eso que se dice que el agua es una molécula polar. ¿Por qué? Porque presenta dos polos, un polo negativo del lado del oxígeno y un polo positivo, polos positivos del lado de los hidrógenos. Entonces, por eso dice que el agua es una molécula polar, porque presenta dos polos, uno negativo y uno positivo. Bueno, el agua entonces es una molécula polar, porque está compuesta por dos polos, como lo acabamos de ver por su estructura química. Tiene también una alta tendencia a formar puentes de hidrógeno. El agua es un dador y un aceptor de puentes de hidrógeno. Del lado del oxígeno, como pueden ver aquí, pues puede aceptar enlaces de hidrógeno. Se pueden unir con estos electrones libres, con otros hidrógenos, porque tienen carga positiva. Y del lado del OH tenemos donadores de enlaces de hidrógeno, ¿sale? Entonces el agua es a la vez un donador y un aceptor de enlaces de hidrógeno y puede formar hasta 4 enlaces de hidrógeno. Uno aquí, otro aquí, 2, 3, 4. 4 enlaces de hidrógeno. Es por ello que el agua presenta una capacidad calorífica elevada, es decir, se necesita de mucha energía para poder evaporarla. Fíjense aquí, su punto de ebullición es de 100 grados Celsius. Se necesita mucha energía para poder hacer que el agua se evapore, porque pues se necesita inyectar la energía al agua para que pueda romper los enlaces de hidrógeno que forma con otras moléculas de agua. Les comento que puede llegar a formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Por ejemplo, el agua pues forma 4 enlaces de hidrógeno cuando se encuentra en estado sólido, cuando se encuentra en forma de hielo y cuando se encuentra en estado líquido forma 3.4 enlaces de hidrógeno en estado líquido con otras moléculas de agua, porque recordemos que todas las moléculas de agua tienden a formar enlaces de hidrógeno. Es por ello también que se tiene una mayor densidad en estado sólido. Aquí pueden ver lo antes dicho. Esta es la estructura del agua en estado sólido. Cada molécula de agua está formando sus 4 enlaces y por lo tanto se forma este tipo de red tetraédrica rígida debido a que cada molécula de agua está formando sus 4 puentes de hidrógeno. Debido a que se está formando esta red tetraédrica rígida, pues se tiene una estructura pues un tanto abierta, como pueden ver aquí. Es por ello que se tiene que cuando el agua se encuentra en estado líquido tiene una mayor densidad que en estado sólido, porque en el estado líquido vimos que se forman más o menos, dijimos 3.4 enlaces de hidrógeno, o sea, en estado líquido los puentes de hidrógeno, los enlaces de hidrógeno se están formando y se están rompiendo.
debido pues ahora sí que al movimiento, ¿verdad?, del agua. Se dice que son agrupaciones parpadeantes de enlaces de hidrógeno. Es por eso que cuando el agua está en estado líquido, pues se tiene una mayor densidad que en estado sólido, porque las moléculas de agua pues se pueden acercar más a que como se encuentra el agua en estado sólido. ¿Sale? También se tiene una mayor viscosidad comparando el agua con otros compuestos de similar peso molecular por la estructura trabada también de los enlaces de hidrógeno. Se tiene también una elevada tensión superficial por la cohesión, una constante dieléctrica elevada por su carácter dipolar que habíamos dicho, que puede presentar, que presenta más bien, no que puede, que presenta dos polos. Y bueno, aquí radica pues es súper importante que el agua presente estas propiedades, sobre todo la propiedad de formar puentes de hidrógeno, porque imagínense si el agua se comportara como la mayoría de las sustancias cuya densidad aumenta cuando se congela, pues el hielo de los lagos y los océanos se hundiría y se iría acumulando y pues nos quedaría muy poca agua líquida para mantener la vida, ¿sale? Entonces, cuando el agua se encuentra en estado líquido, tiene mayor densidad debido a que las moléculas de agua se pueden juntar mucho más. Las temperaturas bajas favorecen entonces la formación de puentes de hidrógeno, mientras que las altas las destruye. Es por eso que cuando el agua está en forma de hielo, se tienen formados el 100% de los enlaces de hidrógeno. 4 enlaces de hidrógeno por molécula de agua. Cuando se encuentra en forma gaseosa, a manera de vapor, se tiene 0% de enlaces de hidrógeno. Y el agua a temperatura corporal, a 37 grados Celsius, forma de 35 al 45% de enlaces de hidrógeno. Al menos en el cuerpo humano contenemos, o en los tejidos vivos, un 60% de agua. En los alimentos también la podemos tener de un 96 a un 97%. En los deshidratados también aún tenemos agua de un 10 al 12%. Y los únicos compuestos en donde no existe el agua es en la sal común y en el azúcar de mesa. ¿Cuáles son las funciones biológicas del agua entonces? Bueno, pues que puede transportar sustancias, que disuelve, que forma suspensiones coloidales, es súper importante en la fotosíntesis, en la hidrólisis. Las células solamente pueden desarrollarse en una solución acuosa, etc. Y bueno, es bien sabido que es el disolvente universal, tanto en el medio extracelular como intercelular. Y esto es debido a las dos propiedades del agua que acabamos de mencionar, a que tiene un carácter polar y a que tiende a formar puentes de hidrógeno. Aquí podemos ver el balance del agua para el ser humano. Nosotros estamos conformados de un 60 a un 70% de agua. Solamente en los huesos, cabello y dientes contenemos el agua de manera escasa y requerimos de 2.5 litros para poder subsistir de manera adecuada. De los alimentos obtenemos de 850, más o menos 850 mililitros al día, de las bebidas 1300 mililitros al día, de la oxidación de los nutrimentos 350 mililitros al día. ¿Y cómo la perdemos? A través de la orina, a través de los pulmones y la piel, y también de las heces. Ahora bien, ¿cómo funciona el agua como disolvente? Les acabo de mencionar pues que es el disolvente universal, por preferencia, tanto en el medio extracelular como intercelular, por las dos propiedades que les mencionaba, porque tiende a formar puentes de hidrógeno y porque tiene un carácter polar, debido a su estructura química. Las sustancias que se disuelven fácilmente en agua son llamadas hidrófilas. ¿Cuáles son estas sustancias que se pueden disolver fácilmente en agua? Pues son todas aquellas que puedan formar enlaces de hidrógeno, aquellas que contengan los grupos hidroxilo, carbonilo, éster, aminas, ácidos carboxilos y ésteres fosfato. También compuestos iónicos se disuelven fácilmente en agua, y moléculas orgánicas no iónicas, aunque polares, como fenoles, ésteres y las amidas. Les acabo de mencionar que las sustancias que puedan
ser capaces de formar puentes de hidrógeno, sin duda alguna, se pueden disolver bien en agua. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura que está formando puentes de hidrógeno. Lo que hace estas estructuras químicas que tienen puentes de hidrógeno es que intercambian sus puentes de hidrógeno intramoleculares, los intercambian o los rompen más bien para formar enlaces de hidrógeno con el agua. Aquí está pues el átomo de oxígeno, aquí están sus hidrógenos y aquí está formando ya esta estructura fuentes de hidrógeno con el agua. También las sustancias iónicas también se pueden disolver fácilmente en agua. Aquí tenemos el caso del cloruro de sodio o sal de mesa. Como saben, el cloruro de sodio está conformado por un catión y un anión, el catión sodio y el anión cloro, el catión con carga positiva, el cloro con carga negativa. Al ser el agua una sustancia polar, o sea que tiene dos polos, uno positivo y uno negativo, pues por ejemplo aquí tenemos que el cloro, que es negativo, es un anión del cloruro de sodio, va a interaccionar con la parte positiva del agua, que recuerden que la parte positiva del agua se encuentra del lado de los hidrógenos. Asimismo, entonces el sodio, por ejemplo, que es positivo, pues se va a ver rodeado del lado negativo del agua, que en este caso pues es donde se encuentra el oxígeno con sus dos pares de electrones libres. Entonces, es por ello que las sustancias iónicas también se pueden disolver en agua, formándose lo que se dice una hidratación de iones. Las moléculas hidrófobas son aquellas moléculas que tienen aversión al agua, repelan el agua. ¿Y cómo es que se disuelven en el agua? Bueno, pues el agua forma un tipo de jaulas. A estas estructuras se les denomina estructuras de clatrato. Es por eso que las moléculas hidrófobas, o sea, estas moléculas que tienen aversión al agua, pues lo que tienden a hacer es como a autosociarse, se asocian y forman pues lo que son gotitas, por ejemplo, no sé si han visto las gotitas de aceite o de vinagre. Tienden a formar gotitas y el agua pues las encapsula, las enjaula, formándose este tipo de estructuras de clatrato. Las moléculas anfipáticas, este tercer conjunto de moléculas que se disuelven en agua son aquellas que presentan propiedades tanto hidrófilas como hidrófobas, es decir, que tienen una parte que sí se puede disolver en agua y una parte que no se puede disolver en agua. Ejemplo de estas sustancias son los ácidos grasos, los lípidos y los detergentes. Aquí tenemos la estructura general de una molécula anfipática. Está constituida por una parte entonces que es hidrófila y una parte hidrófoba. La parte hidrófila es la que se puede disolver en agua y la hidrófoba es la que no se disuelve en agua. Y aquí tenemos varios ejemplos, los ácidos grasos como este ion dodecanoato, la parte hidrófila es esta que se encuentra cargada con este grupo carboxilo y la parte hidrófoba es esta que pues es un hidrocarburo, ¿verdad? Carbonos hidrógenos. Esta parte pues es la que repele al agua. Aquí tenemos un ejemplo de un detergente, el dodesilsulfato. Esta parte de aquí o esta cabeza que está aquí es la parte hidrófila, o sea que sí es amante del agua. Y esta parte de acá, este hidrocarburo, pues es la parte que no, que repele al agua, que no es amante del agua. Y aquí tenemos un ejemplo de un fosfolípido, que es en este caso la fosfatidiletanolamina. La parte hidrófila, pues es toda esta. Y la parte hidrófoba, pues es esta, ¿verdad? Esta de aquí. Que la parte hidrófoba, pues casi siempre acá en bioquímica, las partes hidrófobas están constituidas por hidrocarburos, es decir, carbonos e hidrógenos. ¿Qué estructuras forman en agua las moléculas anfipáticas? Estas moléculas que estamos viendo, pues en agua pueden formar todas estas estructuras, pueden formar monocapas, recordemos que la cabecita es la parte que es afín al agua, o sea, la parte hidrófila de la molécula anfipática. Entonces,
Esta parte hidrófila pues va a estar en contacto con el agua. Aquí tenemos un vasito con agua, ¿verdad? Entonces las cabecitas están en contacto con el agua porque esta es la parte hidrófila y las colitas, que son las hidrófobas, la parte hidrófoba de la molécula anfipática, pues no va a estar en contacto con el agua. Si ustedes agitan una mezcla de agua con moléculas anfipáticas, también se pueden formar lo que son micelas. Si se fijan, fíjense cómo se agrupan las moléculas anfipáticas de tal forma que las cabecitas o la parte hidrófila esté en contacto con el agua y la parte hidrófoba se oculte del agua, la repele. Y también se pueden formar vesículas bicapa. Como pueden ver también, las cabecitas, que es la parte hidrófila o amante del agua, se encuentran en contacto con agua, igual aquí, y las colitas se encuentran bien ocultas, la parte hidrófoba. Estas estructuras es la que constituye, esta estructura es la que constituye a las membranas biológicas. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.